un último dato. Una manzana tiene 6 gramos de fructosa por 100 gramos de alimento. Mirad los dátiles y la miel. La gente y nosotros, hace 10 años, con la mejor de las intenciones, sin la evolución que ha tenido la nutrición y que sigue teniendo constantemente, tomábamos crema de chocolate, de dátiles y miel en el café pensando que era la mejor alternativa. Y aún hoy me paran por la calle, me lo preguntan en Instagram, pero la miel bien, ¿no, Nuria? Bueno, la fructosa es glucosa o sacarosa y tiene el mismo impacto que las otras. La única que se salvaba era la fibra y acabáis de ver todos los estragos que genera una resistencia a la insulina en nuestro cuerpo. Yo no digo de tener miedo a ningún alimento en concreto. Vas un día y te comes el requesón con la miel y lo disfrutas. Yo lo hago y te lo digo para que te quedes tranquila. Pero los gramos que tiene de fructosa por 100 gramos un dátil o la miel es escandaloso. Y yo creo que hicimos un paso de gigante de pasar del azúcar blanco al sirope de ágave. Después, a chorros, nos lo metíamos en el pancake. Descubrimos que el sirope de ágave, para nada, ni todos sus primos hermanos, arce, lo que quieras, nada, eso lo aprendimos y ahora nos falta este paso. Aprender que eso también es fructosa y es una fructosa muy elevada. Que te lo tomas así muy pequeñito y tal, genial, pero no te untes a la Nutella alternativa de dátiles porque estás comiendo un montón de cantidad. Y para los niños es complicado porque piensas, bueno, pues el dátil es el mal menor. Bueno, quizá le vamos al plátano mejor, para que sea una glucosa de una fuente mucho mejor y sin duda no tiene que ser el zumo. Y ahora sí, Marc Vergés, Laura García, buenas noches. Buenas noches. El zumo seguro que no. El zumo de fruta. Seguro que no. Y hay otro que yo no lo tengo ni presente, que es la fructosa en polvo. Ahora hablaremos de la fructosa en polvo, pero la fruta... Ojo, a ver qué nos cuentas, que yo no sé si después de haber dicho que era fuente de glucosa y de fructosa, es como el peor azúcar. No es que sea el peor, pero bueno, es un azúcar más y es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Al final la fructosa es el azúcar de la fruta y es el azúcar de la miel. La mayoría de las frutas contienen como una combinación de glucosa y fructosa en diferentes proporciones y al final esa es una carga de carbohidratos que debemos tener en cuenta a la hora de diseñar cada día nuestro menú, ¿no? Porque la fruta es un alimento muy saludable y contiene fibra y contiene antioxidantes y vitaminas y polifenoles y de hecho todas estas componentes tan saludables que tienen de algún modo frenan esa carga de la fructosa, ¿no? Pero la fructosa en sí tenemos que entender que funciona de un modo distinto en nuestro cuerpo. El cuerpo no metaboliza la fructosa del mismo modo que la glucosa. Este mecanismo que nos explicabas antes, cómo la glucosa va a parar a esos reservorios, al músculo, al hígado, pues la fructosa no funciona así y siente como una gran preferencia por transformarse en grasa. La fructosa. O sea, la fruta es lo que más engorda. Es que lo que engorda, o lo que más que engordar, lo que hace es, por ejemplo, en el hígado provoca una capa de grasa. Exacto. La fructosa realmente le resulta muy tóxica a nuestro hígado. Y más cuando está libre, no tiene ese acompañamiento de todo lo que acaba de explicar Laura y, por lo tanto, ese polvo de fructosa que yo me pongo pensando que es mejor que el azúcar, en realidad es casi... te diría que incluso peor. Toma ya. Y con el zumo lo que sucede es muy parecido. Estamos eliminando muchísimas de las cosas. Es verdad que aún mantiene algo, pero no deja de ser algo que no es natural para nosotros y que es un chute de fructosa, sobre todo para los niños, que son los grandes consumidores de zumos, y que muchos papás y mamás alegremente y satisfactoriamente dan esos zumos para que estén bien alimentados. Bien, un zumo para el hígado de un niño es equivalente a una cerveza para el hígado de un adulto, a nivel de toxicidad hepática, ¿no? A nivel de complejidad hepática y de trabajo para el hígado. Por tanto, tenemos que entender eso. Tenemos que, si damos fructosa, darla pues, por lo menos en fruta y sobre todo teniendo en cuenta... Has dicho algo muy interesante, que es que no hay nada malo que te puedes permitir. Lo que hay que entender y hay que saber y hay que ser listos es en compensar. Si yo ya me he comido una gran parte de carbohidratos, en la forma que sea, el resto del día tengo que ser consecuente con ello. Claro, claro. Y en función de la actividad que habrás tenido. Oye, vaya titular que has hecho de los niños del zumo símil con el alcohol en los adultos, del impacto que tiene en el hígado. Yo creo que quien nos esté viendo, si daba zumos de fruta, le habrá quedado clarísimo. Ojalá. O sea, pues sí, increíble, Marc, lo que puede generar la frase que acabas de decir,
de que a partir de mañana, si alguien que nos está viendo daba zumos de fruta, dejará de hacerlo seguro. Pero eso es interesante y es eso segundo que decía, y tú lo cuentas de otra manera a veces, Laura, que dices el problema son los carbohidratos que tu cuerpo no está utilizando. El problema no son los carbos en sí, sino los que tú no estás utilizando. ¿Y por qué no los utilizas? Bueno, primero porque habrás comido muchos más, ¿no? Claro, y quedan ahí en el torrente sanguíneo, que no es que lleguen, no es que, lo importante no es que no estén en nuestros vasos sanguíneos, ¿no? en nuestra sangre. Lo importante es que se gestione rápido, que no se estanque en todo ese circuito de sistema arterial que tenemos. Claro. Ese es el problema. Al final depende también de tu actividad física, del músculo, pues el reservorio del músculo es más grande, pues desaparecerá más rápido el torrente sanguíneo. Pero has dicho una cosa muy interesante, que es la palabra chute. Y es que el zumo o cualquier fuente concentrada de fructosa, como los edulcorantes que suelen llevar los refrescos, provocan eso, provocan un chute, como una gran cantidad de fructosa en poco tiempo, que no está amortiguada por la fibra como sí está en la fruta en su forma natural. Y entonces eso es lo que al hígado le cuesta gestionar, y esa es la fructosa que tiene esta preferencia por transformarse en grasa. Grasa que va a parar al hígado, generando esta enfermedad del hígado graso no, a la larga, el hígado graso no alcohólico, que va a parar al tejido adiposo, pero que siente una gran predilección por la grasa visceral, que sabemos que tiene un perfil más inflamatorio, y grasa que permanece en el torrente sanguíneo en forma de triglicéridos elevados, que es también un síntoma típico de la resistencia a la insulina. ¿Qué es el switch, Laura? El switch es un descubrimiento súper interesante de un médico estadounidense, es un nefrólogo, pero experto en fructosa, que ha estudiado muchísimo la acción de la fructosa en nuestro metabolismo, y resulta que estamos como programados evolutivamente, porque hubo un cambio hace miles de millones de años que nos llevó a aquellos individuos que eran capaces de generar más grasa a partir de estos alimentos, pues a sobrevivir, ¿no? Llegaron momentos de hambruna y de escasez, y aquellos individuos que habían sido capaces de acumular más grasa eran capaces de sobrevivir en los momentos más duros. Entonces, esa mutación, digamos, esa alteración se pasó de generación en generación, nos ha llegado a nosotros, en su momento fue una ventaja y hoy en día nos hace un flaco favor, porque nos ayuda precisamente a esto, a acumular todavía más grasa cuando consumimos un exceso de fructosa. Y además es que el exceso de fructosa nos afecta en cuanto a la saciedad, crea resistencia a la leptina, y la leptina es la hormona de la saciedad, aquella que nos dice ya estoy lleno, ya no puedo más. Cuando no tenemos este mecanismo, no funciona bien, no solamente estamos acumulando más grasa, sino que además sentimos más hambre. Y cuando tienes hambre, tienes las de perder. Una dieta o una alimentación que dependa de tu fuerza de voluntad para no comer cuando tienes hambre está predestinada al fracaso.